Que Dios me la bendiga. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo more en cada una de nosotras. Como hemos venido estudiando, hermanas, estos versículos que se entrelazan entre ellos, ¿verdad? Que están allí muy unidos, pero como decía nuestra hermana Berenice ayer, con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, voy a tratar de explicar el versículo que me corresponde, como es primera de Pedro 2:20, que dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y quisiera empezar en este tiempo, hermanas, haciéndonos una pregunta. ¿A quiénes de nosotras nos gusta sufrir? Y creo que la respuesta de cada una de nosotras será que a ninguno. A ninguno nos gusta sufrir, hermanas. Y como les decía, he podido observar al estudiar esta porción de las Escrituras que Dios, a través del Espíritu Santo, quiere enfatizar en recordarnos que el sufrir, hermanas, es parte natural de nuestra vida cristiana. Aunque nuestra naturaleza humana se resiste a experimentar el sufrimiento. Sufrir, hermanas, por nuestra desobediencia, sufrir por el pecado. Esto pues trae dolor, trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Y aquí pues se está refiriendo a los esclavos. La condición misma, hermanas, de ser esclavos en ese tiempo significaba sufrimiento, porque no eran dueños de sus propias vidas, independientemente si el amo era bueno, amable o malo. Estos esclavos, hermanas, eran cristianos. Podían haber cometido pecado, ser desobedientes, ¿verdad?, ante los mandamientos de nuestro Dios. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo en esta porción de la palabra, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. El ser disciplinados por nuestra desobediencia, hermanas, no hay ninguna recompensa. O sea, no hay ninguna gloria de parte de Dios hacia nosotras. Por soportar la disciplina, si somos disciplinadas por hacer lo malo, lo tenemos, hermanas, muy, pero muy merecido. Los cristianos del primer siglo sufrieron injusticias, pero el apóstol Pedro en esta primera carta les insta a tener paciencia, a soportar con mansedumbre para ser merecedores de alabanza y gloria. La invitación de seguir a Cristo también, hermana, significaba sufrimiento como parte de vivir la vida cristiana. Y es lo mismo para hoy en día para nosotras. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras que el apóstol Pablo les estaba escribiendo en ese momento a los Gálatas, hermanas, un hombre también que sufrió mucho por causa del evangelio, un hombre que dio por basura su vida por por entregarse por completo a la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas de nosotras, hermanas, podemos decir con toda propiedad este versículo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ni siquiera nosotras nos imaginábamos el precio que teníamos que pagar, hermanas. No es ni comparable al precio que los cristianos del primer siglo sufrieron por la causa de Cristo. El apóstol Pedro, hermanas, enfatiza que se tiene que soportar las consecuencias del pecado, que no los puede felicitar, y esto trae dolor, trae angustia, trae, eh, se va la paz, hermanas, cuando nosotras, ¿verdad? Así como ellos en aquel momento estaban siendo disciplinados porque no estaban haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también el apóstol Pedro en este versículo les está aconsejando a ellos a soportar con paciencia, aún hermanas, haciendo lo bueno. Qué difícil, hermanas, es soportar, tener paciencia cuando hay injusticia, cuando aún estamos haciendo lo bueno, llevando una vida de obediencia, tratando de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, alejándonos del pecado, soportar con paciencia. El sufrimiento no es fácil. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas para soportar los ataques que se levantan en contra de nosotras, así como se levantaron en contra de esos hombres y mujeres que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 2:3 nos dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanas, esa es la recomendación que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo. Sabía de los sufrimientos que Timoteo iba a enfrentar por predicar a Cristo, por vivir una vida agradable delante de Dios. La reacción natural ante el sufrimiento es actuar con enojo, frustración, desesperación, aún, hermanas, con venganza. Pero si somos controladas por los frutos del Espíritu Santo, vamos a soportar con paciencia cualquier injusticia que el enemigo ponga en nuestro camino. Acuérdense que la batalla no la estamos peleando nosotras en nuestras fuerzas, sino que es Cristo quien la pelea por cada una de nosotras. ¿Cómo soportar el sufrimiento? El sufrimiento sin duda vendrá a nuestra vida, hermanas. Eso es innegable. Pero si nuestra vida, hermanas, está cimentada en la roca, en Cristo Jesús, Él nos ayudará a sobrellevarlo. Cristo, hermanas, es nuestro mayor ejemplo de sufrimiento.
Cristo, hermanas, se humilló a sí mismo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanas, por causa de tiempo, pues no vamos a dar mayores explicaciones, pero nuestro Señor Jesucristo, hermanas, sufrió lo indecible. Sufrió, hermanas, lo que jamás ninguno de nosotras ha podido sufrir. Es cierto, sufrimos injusticias muchas veces, ¿verdad? Pero, hermanas, soportémoslo porque Dios puede darnos la gracia y el poder a través de su Espíritu Santo para superar cada prueba y para cumplir su propósito en nosotras. Hermanas, el sufrimiento nos hace crecer en nuestra vida cristiana, nos permite conocerle más íntimamente, forja nuestro carácter cristiano con paciencia. Con paciencia, hermanas. Muchas veces no tenemos paciencia cuando estamos atravesando diversas pruebas. Si soportamos el sufrimiento, vamos a ser aprobadas. En otras palabras, pasaremos el examen con buena calificación y Dios nos dará un lugar muy especial que Él tiene preparado para cada una de nosotras. Y en 2 de Timoteo 2:12 nos dice: si sufrimos, hermana, esta es la esperanza más gloriosa para nosotras hoy en día. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos bendiga a cada una de nosotras y que podamos ser fuertes ante las injusticias que tenemos que pasar en esta vida terrenal. Bendiciones, mis hermanas, y que tengan un bonito día.